A poca profundidad en las cuencas sedimentarias existen arcillas blandas, limos y arenas sueltas, a menos que haya carbonato o capas separadas con carbonato. A profundidades mayores se transforman mediante procesos diagenéticos en arcillitas duras, lutitas, lignonitas y areniscas. Las rocas sedimentarias experimentan continuamente cambios físicos y químicos en función de la profundidad, la temperatura y el tiempo de enterramiento, y los importantes parámetros hidromecánicos cambian durante el periodo de erosión y el levantamiento. La comprensión de estos procesos es importante para predecir la magnitud y distribución de las propiedades y tensiones de los sedimentos en la cuenca. La condición de esfuerzo en sí afecta la respuesta de la roca a los cambios en el campo de esfuerzo debido a la perforación y producción de petróleo. La porosidad con el tiempo debido al aumento y el esfuerzo efectivo se menciona como consolidación, mientras que la compactación de esfuerzo efectivo constante se denomina compresión secundaria o fluencia lenta. La compactación de cuencas sedimentarias profundas se ha producido a lo largo de escalas de tiempo geológico. La velocidad de deformación es muy baja y la temperatura más alta que la compactación de sedimentos poco profundos. Por lo tanto, además de la compactación mecánica, existen importantes efectos de la disolución, precipitación y cementación de grano mineral. Este proceso se llama compactación química. Aquí, la tasa de compactación está controlada por la tasa de reacciones químicas que implican la disolución y precipitación de minerales. La compactación determina la porosidad, densidad y permeabilidad de los sedimentos, que son una entrada esencial para el modelado de cuencas. La calidad del yacimiento de petróleo depende de la porosidad y permeabilidad. Los procesos de compactación de sedimentos mecánicos y químicos determinan las propiedades físicas y también son importantes para comprender los registros sísmicos y los atributos sísmicos de las cuencas sedimentarias. La magnitud y la distribución de los esfuerzos en las cuencas sedimentarias son importantes en relación con la adquisición y gestión del yacimiento de petróleo. Total y efectivo. El esfuerzo se define como la fuerza por unidad de área del peso de sobrecarga del sedimento, incluido el peso del fluido en el espacio poroso, produce un esfuerzo vertical. Para una cuenca sedimentaria con una superficie bastante horizontal y sin mayores variaciones laterales en la comprensibilidad del sedimento, la tensión vertical en cualquier punto simplemente puede calcularse como en esta fórmula donde PV es la densidad aparente del sedimento de la secuencia subyacente, H es el espesor del sedimento y G es la aceleración de la gravedad. Este es el esfuerzo total vertical o esfuerzo horizontal. Se puede calcular con mayor precisión a obtener la densidad variable sobre la profundidad de la columna del sedimento. La tensión vertical efectiva se define como la diferencia entre el esfuerzo total vertical y la presión de poro. Este es el esfuerzo total efectivo que se denomina esfuerzo intergranular promedio porque se transmite a través del grano. En la figura se puede observar que el esfuerzo vertical total de la sobrecarga es soportada por el marco del grano mineral y la presión de poro. El esfuerzo efectivo se define como el esfuerzo vertical de sobrecarga menos la presión de poro si se transmite a través de los contactos del grano. La densidad aparente de la roca sedimentaria varía en función de la porosidad y la densidad del fluido. En el espacio poroso, la densidad de la masa sólida, que está compuesta principalmente por minerales. La densidad del fluido varía en la composición del agua y del petróleo. En el caso de rocas saturadas de gas, la densidad aparente se vuelve significativamente más baja. El aumento de la tensión vertical por tanto metros de profundidad se denomina comúnmente gradiente. La de la roca es métrica para modelar y su tasa y el proceso, y es
los diagramas. En el diagrama A se muestra el aumento del esfuerzo total vertical hidrostático y la presión hidrostática en función de la profundidad. En realidad, estas líneas no son estrictamente rectas, porque el esfuerzo vertical total varía en función de la densidad aparente del sedimento, que tiende a aumentar con la profundidad. La curva de presión hidrostática es una función de la densidad y la formación que varía con la temperatura y la salinidad. Muestra la distribución del esfuerzo y la presión del fluido en una cuenca con una profundidad de varios kilómetros. El esfuerzo hidrostático es igual al peso de los sedimentos superpuestos y no es una línea recta. La presión hidrostática es el peso de la columna de agua y el agua subterránea en condiciones de presión normal en una capa saturada de petróleo gas. La presión de poros se reduce debido a la flotabilidad en relación con el agua. En contacto con las aguas, aceite o agua neta, la presión de los fluidos es la misma. La determinación de las tensiones efectivas va a depender realmente de la estimación fiable de la presión de poro fluida, que por lo general tiende a ser superior a una presión hidrostática. Generalmente existen algunas relaciones semiempíricas que intentan crear una relación entre lo que es las tensiones efectivas verticales y horizontales, para las cuales en el caso de las tensiones horizontales es necesario que éstas dependan directamente de unas mediciones tomadas en campo, generalmente a través de pruebas como es la fracturación hidráulica, que es bastante empleada en la industria del petróleo, para la cual se utilizan procedimientos simplificados como las pruebas de fuego. Es así donde se intentan determinar estas tensiones y cómo es la magnitud y la orientación de las tensiones horizontales mínimas. Generalmente, las tensiones efectivas naturales dentro de las cuencas sedimentarias son el producto de una compactación y unos procedimientos que se han venido dando a lo largo del tiempo geológico en un lugar determinado. Los cambios en las tensiones desde la producción de petróleo son mucho más a corto plazo y se dan por la compactación química. Estos pueden estar relacionados en el caso particular de los depósitos de carbonatos. La compactación va a ser tan rápido que a su vez los procesos de tensiones pueden estar igualmente regidos durante esa escala de tiempo. Por otro lado, las tensiones efectivas en las arenas se pueden producir unas tensiones de contacto grano a grano por el gran tamaño de estas, debido a que se da una compresión o compactación por trituración y fractura de estos granos, en los cuales se da más que todo en las arenas que tienen unos granos gruesos que en las de granos finos, y puede contribuir a un aspecto importante para la reducción de la porosidad en el depósito. Bueno, es por esto que en la mayoría de los depósitos con un gran contenido de compactación mecánica, que tienen cementación de cuarzo, este impide que se dé lo que este tipo de compactación mecánica. Es por esto que cuando se encuentran depósitos que tienen unas cantidades críticas de cementos de cuarzos, se impide este tipo de compactación mecánica, siendo así que aunque aumente el esfuerzo efectivo durante el proceso de producción, la presencia del cuarzo impedirá y va a estabilizar el proceso de la compactación. El tiempo de la compactación mecánica siempre será difícil de evaluar en el laboratorio, pero las pruebas de compactación prolongada han sugerido que los efectos por fluencia siempre tendrán resultados con valores bastante pequeños. A pesar de la profundidad de enterramiento de 2 kilómetros, la porosidad en las areniscas paleozoicas superiores han demostrado que tienen unos valores superiores a pesar de que se encuentran en altas profundidades de enterramiento. A pesar de los diferentes problemas que se enfrentan al momento de relacionar las variables como son la porosidad, la velocidad del esfuerzo que se ejerce, esto aporta muchas restricciones importantes al momento de evaluar cuáles son esas profundidades de enterramiento dentro de una secuencia sedimentaria. Seguiremos con el capítulo 21 acerca de la geología de producción.
Entonces, a manera de introducción, los campos maduros o cuencas sedimentarias maduras se ha convertido en un amplio campo para la labor de los geólogos y geofísicos, debido a que resulta más factible, más beneficioso la reconexión o reproducción de un pozo ya existente a la nueva inclusión o perforación de un pozo nuevo. Entonces, hoy se agregan más reservas mundiales de petróleo a los campos existentes que descubriendo nuevos campos, debido a que cuando se inicia la exploración de un nuevo pozo petrolero, se necesitan además otros pozos que ayuden a delimitar la magnitud del pozo, del nuevo pozo. En cambio, cuando se reproduce un pozo ya existente, no es necesario hacer tanta inversión. Entonces, otra innovación que se ha visto es la perforación horizontal. Se pueden llegar a perforar de 9 a 13 kilómetros horizontalmente de un pozo. Prácticamente se abre un camino horizontalmente debido a la recuperación de un pozo petrolero. Bueno, entonces a la recuperación del petróleo nos lleva a analizar otros factores importantes como es las fuerzas capilares o la porosidad existente en esas rocas, lo que permita el transporte o la filtración de ese fluido. Entonces, las fuerzas capilares. Los poros en la roca pueden llenarse con aceite, gas o en su defecto agua. Entonces lo que podemos llegar a tener una solución acuosa de 3 fases. Estas 3 fases cuando se ven lo que hacen es complicar o demorar más el proceso de la adquisición del petróleo. Entonces esto nos lleva a analizar cómo podemos determinar. Entonces encontramos varias capas: sólido, líquido y gas. El contacto entre el sólido y el líquido siempre se determina por la presencia de minerales. Estos minerales son susceptibles a la mojabilidad o permeabilidad respecto a algún fluido. Aquí llegamos a determinar el ángulo del humedecimiento. Cuando llegamos a encontrar este ángulo, este es el aceite o el fluido a explorar, y este sería la superficie del mineral existente en esa roca. Si el ángulo de humedecimiento es superior a 90 grados, se puede decir que el mineral es mojable en aceite, en petróleo. Y si encontramos que ese ángulo de humedecimiento es menor a los 90 grados o inferior a esto, pues se puede decir que ese mineral o esa superficie del mineral es mojable al agua. Entonces aquí a continuación encontramos una figura esquemática que muestra cómo el petróleo puede ser pasado por alto mientras el agua fluye. Esto se debe pues a los minerales y a su manera de comportarse diferente a fluidos existentes. Entonces el aceite debe superar una mayor resistencia capilar para fluir a través de las gargantas de los poros, debido a que el petróleo es mucho más viscoso que el agua. El agua es mucho más fácil de fluir. El ángulo de humedecimiento pues depende de las propiedades del fluido, del petróleo, del gas o del agua. Además también depende o está en condición de las características de la litología de la roca del yacimiento. Por ejemplo, en una roca arenisca que se encuentra dominada por cuarzo, micas, arcilla, estas rocas pues a pesar de esto pueden ser dominadas por agua, pero en cambio si encontramos un contacto biodegradable, el contacto entre ese sólido se denomina OWC y entre el aceite y el gas GOC. Entonces si encontramos un contacto en esa parte de un mineral biodegradable, al ser saturado un 100% por agua, puede debido a los componentes biodegradables, puede ser mojable al aceite. Bueno, entonces la determinación de reservas de petróleo. Para poder determinar las reservas del petróleo, se ha empleado esta fórmula donde BP es el volumen de ese petróleo, BR es el volumen de la roca encajante donde se encuentra esa distribución del mineral del yacimiento. NG es la relación neto y bruto. Es cuando un pozo petrolero se encuentra, es susceptible
es económicamente rentable o cuando no. Entonces, siempre se hace la relación. La porosidad primaria, la porosidad promedio y la saturación del petróleo. Entonces, ¿para qué se determina las reservas de petróleo? Pues cuando se encuentra un pozo de perforación con indicios de petróleo, se hace necesario estimar la cantidad del petróleo para determinar pues la magnitud del yacimiento y su viabilidad financiera. Entonces, la energía del petróleo. Un pozo o un depósito se puede encontrar sobrepresionado y puede darle el potencial al fluido, valga la redundancia, de fluir hacia la superficie, sin necesidad de la implementación de técnicas que ayuden al fluido a salir o a emerger hacia la superficie. Entonces, si un pozo permite ese fluido sin necesidad de técnica, es la determinación de la energía de ese depósito. Cuando un fluido se encuentra sobrepresionado, o más bien el depósito, este fluido fluirá y la presión disminuirá. Esta presión, lo que hace, cuando la presión disminuye, aumenta la flotabilidad. Esto reduce la densidad y lo que permite que el caudal del fluido aumente. Cuando estos caudales son así, son necesarios que se controlen, debido a que allí es cuando producen las explosiones de los depósitos, debido a esa energía, desde esa energía tan grande del depósito, donde los poros de la roca son extremadamente grandes y no necesitan de la activación de otras técnicas. Entonces, a continuación seguiremos con la permeabilidad relativa. Pues la permeabilidad relativa es una propiedad que presentan las rocas, que se expresa como la resistencia de un fluido a oponerse al paso de flujo. Entonces, la permeabilidad es la propiedad que tiene la roca a la resistencia de permitir que un fluido lo atraviese. Entonces, esto está en función de las propiedades de la roca y es independiente de la viscosidad del fluido. Pero entonces, cuando encontramos en una solución más de un fluido, o sea, pues dos o más, ya se evalúa en función de la permeabilidad relativa. Entonces, cuando encontramos dos fluidos en un mismo medio poroso, se tiene que analizar, evaluar la permeabilidad relativa de ese fluido, de un solo. Entonces, a continuación identificamos dos diagramas que muestran la permeabilidad relativa con una mezcla entre el agua y el aceite. Entonces, podemos apreciar que existen relaciones similares entre el agua y el gas, y el petróleo y el gas, comportándose de manera similar. En esta otra gráfica encontramos la permeabilidad relativa del petróleo y el gas, donde tienen relaciones similares. Si la saturación del petróleo es inferior a aproximadamente 35%, solo fluye el gas. Y si al contrario encontramos una saturación del 80% del petróleo, aún habrá algo de producción del gas, pero mayoritariamente fluirá el petróleo. Entonces, el comportamiento de los fluidos de un yacimiento. Entonces, el comportamiento de un fluido de los yacimientos, los fluidos de un yacimiento. A estos fluidos se les evalúa como si fuesen un gas ideal, en donde P es la presión, B el volumen, la T la temperatura evaluada en Kelvin, N peso molecular y R que es la constante de un gas universal. Entonces, a continuación podemos ver un diagrama en donde el diagrama de fase simple que muestra cómo se formará un gas en el depósito a medida que se reduce la presión durante la producción. En el punto crítico, critical point, es allí donde el agua y el gas manejan las mismas propiedades. Es decir, allí un fluido puede convertirse a gas y mantener el mismo volumen sin perder ese volumen existente.
Entonces en el agua serían 22.1 megapascales, que es lo mismo de 221 bars y 374 grados Celsius. Pero esto no aplica para los hidrocarburos, debido a que los hidrocarburos dependen mucho de la composición de sus fluidos. Mientras que el agua y el gas, en esta fase líquida sí se puede ver el cambio entre el gas y el líquido. Bueno, la impulsión del agua meteórica. Hay reservorios que se encuentran conectados a acuíferos naturales. Esto lo que determina es que el petróleo producido experimentará muy poca presión en la caída de debido a que puede ser que el agua cambie o reemplace el fluido del petróleo. Esto pues se evalúa en un sistema cerrado, está en función de la compresibilidad del agua, la compresibilidad del petróleo y la compresibilidad del gas. Puede que esta impulsión del agua meteórica sea corta debido a que la magnitud de esta agua suele ser muy pequeña, pero puede llegar a dificultar a la producción del petróleo. Unidad de expansión de gas. El gas, ya sabemos que por ser producto de una fase oleosa, tiene una alta compresibilidad, y si hay gas libre en el depósito, esta fase de gas se expandirá a medida que reduzca la presión. Bueno, la unidad de compactación. Si se llega a reducir la presión de ese fluido, el aumento de la tensión efectiva puede causar una compactación mecánica, reduciendo el volumen de los poros. Si bien esto contribuye al mantenimiento del depósito, puede a que la compactación sea tan fuerte, la tensión efectiva aumente tanto, que ocasione fracturación de los granos persistentes en la roca y el sellamiento de las fracturas, que también ayudan a la expulsión del petróleo. Inyección de agua. La inyección de agua es una técnica que permite la reproducción de un pozo petrolero. Es decir, si un pozo que ya se estaba produciendo necesita la estimulación para que pueda fluir, lo que permite es un desplazamiento del petróleo y del gas ya producido para mantener la presión del yacimiento alta. El agua lo que hace es reemplazar el petróleo y el gas, y a este proceso se le llama reemplazo invisible. En el aceite no funciona igual debido a que el aceite no es soluble en el agua. A continuación encontraremos dos ejemplos de la inyección del agua, en donde aquí es en una secuencia marina en la orilla. El agua inyectada se hundirá en las capas menos permeables y desplazará el petróleo desde allí abajo. Esta otra imagen es la producción a partir de una secuencia de clarificación hacia arriba en canales fluviales. Este es en canales marinos y este es fluvial. El agua inyectada se hundirá en las capas más permeables y más bajas, y luego podrá penetrar el pozo de la producción, dejando atrás la mayor parte del petróleo en las capas menos permeables. El agua que se inyecta en el depósito para reemplazar el petróleo producido hace que se mantenga la alta presión en el depósito. También ayuda a mantener los gradientes de presión hacia el pozo de producción. La inyección de agua para reemplazar el petróleo o el gas se denomina reemplazo invisible, ya que el aceite no es soluble en agua. El agua desplaza el petróleo que se encuentra en depresiones, como podemos observar en la primera imagen. En la segunda imagen podemos observar que donde se encuentra mayor permeabilidad y menor resistencia capilar se encuentra en la parte superior, ya que ahí donde fluye el petróleo o gas se producirá preferentemente debido a la flotabilidad de la interacción con el agua. En la tercera imagen podemos observar que con la inyección del agua tiende a seguir la parte permeable basal, lo que produce un avance temprano del agua hacia la producción. La inyección de gas en el depósito es parcialmente soluble
tanto en la fase oleosa como en la fase acuosa. Los gases más comunes usados son el metano, nitrógeno y recientemente el dióxido de carbono. La inyección de gas contribuye al mantenimiento de la presión en el depósito. El gas es menos denso que el petróleo y este es más eficiente en términos de desplazamiento, ya que hace que el aceite salga de pequeños microtramos donde se encuentran bolsas de petróleo por encima del agua, como podemos ver en la imagen. Podemos encontrar tres procesos distintos. Los primeros, procesos térmicos, que son los procesos que aumentan la temperatura del aceite y por lo tanto reducir la viscosidad. En este los más comunes son la inyección de vapor y la combustión in situ. En la inyección de vapor, este es el principal método de recuperación para petróleo pesado y para arenas de alquitrán. En la combustión in situ, suministra oxígeno para quemar parcialmente el petróleo pesado o el carbón y así aumentar la temperatura y reducir la viscosidad del aceite. Como segundo proceso tenemos los procesos químicos, que estos implican la inyección de productos químicos en el depósito. Los más importantes e influyentes son la inyección de productos químicos cáusticos o alcalinos que reducen la tensión superficial, también son llamados surfactantes. Y también tenemos los polímeros que se inyectan en el agua para aumentar su viscosidad y evitar el avance del agua. Y por último tenemos la inyección de varios tipos de gas para aumentar la miscibilidad de la fase de hidrocarburos. Estos pueden incluir dióxido de carbono, gases neutros o gases de hidrocarburos. Cambios en la producción. Con la producción de los depósitos de areniscas se debe tener en cuenta las propiedades físicas de la roca, como puede ser la distribución de su porosidad o la permeabilidad. La producción real, sin embargo, da lugar a cambios en la roca del yacimiento. Estos pueden tener un efecto adverso en las propiedades del yacimiento, es decir, cambiar o causar daños en el yacimiento. Estos daños pueden ser de dos tipos. La primera son las reacciones químicas entre minerales y líquidos que se utilizan o que se encuentran en la perforación e inyección de agua. La segunda, tenemos un daño mecánico a través de minerales de arcilla, relativamente suelos u otros granos pequeños transportados por el fluido que va del pozo y a su vez obstruir las gargantas del pozo. Control de producción. Durante la producción y la comparación de los cambios de las presiones que se da en los pozos de producción e inyección producirá información sobre la comunicación de los fluidos dentro del depósito. Estos datos se introducen en modelos de simulación de yacimientos grandes y complejos. La cíclica 4D puede ser exitosa en algunos campos para detectar cambios en el contacto del gas petróleo y en algunos casos en el contacto de aceite agua. Con la sismicidad 4D se pueden definir características del flujo para definir el yacimiento. Trazadores de pozo a pozo. Se puede agregar trazas al agua del pozo de inyección y su llegada al pozo de producción puede proporcionar información importante sobre el depósito. Si el trazador se registra en el pozo de producción relativamente poco después de la inyección,
debe existir una conexión de alta permeabilidad en forma de una falla abierta o fractura o una capa de arena de alta permeabilidad. El tiempo de llegada de los trazadores permite calcular la velocidad de flujo en la fase de agua. Modelos de yacimiento y análogos de campo. Al planificar la producción de un depósito se requiere un modelo de yacimiento relativamente detallado. Los datos sísmicos tienen una resolución limitada en el yacimiento mar adentro, porque los espacios entre los pozos deben ser relativamente grandes. Por lo general debe ser de varios metros o un poco kilómetros. Es difícil construir un modelo 3D cuando las unidades de producción se compensan con fallas que están por debajo de la resolución sísmica, por lo que no se puede detectar. Como tal, la aplicación se puede identificar diferentes elementos característicos de la posición del yacimiento y de los diferentes elementos presentes. Existen dos tipos de el modelo de reservorio estático funciona de acuerdo a las características geológicas que tiene el terreno, prueba la realización de cualquier alteración presente a este, mientras que el modelo de reservorio dinámico consiste específicamente en la realización de los elementos posteriores de la exploración y después de acuerdo a que se establece la respuesta que realiza el terreno ante este elemento. Como tal, los objetivos enumerados son cuatro principalmente. Son el cálculo de volumen inicial en el sitio, la optimización del plan de agotamiento del yacimiento, el cálculo de volumen recuperable y la generación de perfiles productivos. Estos cuatro elementos tienen para intentar indicar el desarrollo progresivo de la realización del yacimiento como tal y la respuesta de que el terreno tenga a las corporaciones de la actividad realizada. En esencia existe una gran cantidad de datos utilizados. Se encuentra dividido principalmente en cuatro tipos: los datos físicos, los datos petrofísicos, los datos geológicos y los datos técnicos. Los datos petrofísicos existen principalmente para determinar la estructura presente en el terreno de acuerdo a las condiciones. Pueden ser específicamente la toma de datos núcleos, la toma de registros de pozos, entre otros elementos específicos. Los datos geofísicos, por otra parte, consisten principalmente en la actividad de la sísmica, identificar el frente para el del terreno. Los datos puramente geológicos corresponden en este caso a la toma del resultado de afloramiento, la toma de disciplina delgada, la biofotografía, entre otros elementos. Finalmente, los datos técnicos del reservorio corresponden a las condiciones presentes de la variación que tenga, como son la serie de modelos conceptuales, los datos de producción y la realización de cualquier modelo de perfil de reservorio previo al yacimiento. Un modelo conceptual es la parte primordial de cualquiera de los modelos. Una serie de datos previos obtenidos, unas informaciones primordiales que se realicen y probablemente menos confiables que la que pueda obtener después del modelo, de acuerdo a que sus condiciones son más limitadas. Como se puede ver acá, el modelo inicial es muy distinto en las condiciones presentes en la parte inferior a las condiciones especificadas a través del modelo del sistema. También de igual manera podemos encontrar el concepto de una serie de correlaciones, como está acá la correlación con la que debe ser adaptada a las condiciones presentes a través de una serie de interpretaciones. Como se puede ver acá, una correlación estratigráfica más avanzada por la profundidad del terreno y las condiciones presentes. El modelo tiene como tal una estructura de construcción en el sentido de que debe ser una serie de pasos para obtener su objetivo final. Pero el primer paso corresponde a la presión de datos sísmicos obtenidos de acuerdo a la profundidad y al tiempo que permitimos tener una especie de marco sísmico a través del cual se encuentra la parte principal y la parte esencial de todo el modelo. Después de la presión de este marco sísmico se obtiene una serie de datos de software, una serie de correlación física que permiten realizar la identificación de lo que se denomina como modelo geológico total. Este marco geológico recuerda, de acuerdo a las condiciones que se pueda tomar, sea un modelo dinámico, un modelo estático. De acuerdo a esas condiciones presentes se tienen de acuerdo a el paso a seguir, que a través de este paso se realiza la obtención de estos elementos acá de secciones, de celdas, de cierto modo, a través de los cuales se identificará cada una de las propiedades presentes en el terreno como tal.
La gran variabilidad de colores se puede ver representada principalmente a través del hecho de que propiedades que se encuentran identificadas en una infinitesimal cantidad de sellos. Estas cada una de ellas tiene propiedades, a través de estas propiedades, en este caso, por ejemplo acá, la porosidad, se puede identificar características individuales de otros elementos característicos de la celda como tal. El modelo obtenido corresponde a estas celdas acá y la información obtenida a través de la porosidad se traspasa este terreno y de vuelve a identificar exactamente las fases presentes en aquí. Finalmente, el último paso como tal, el modelamiento, por así será el elemento de la fase, inicialmente la identificación de las diferentes características geológicas presentes en el terreno. Como se puede ver acá, los diferentes elementos geográficos identificados, las diferentes características geológicas, los diferentes elementos que se funcionan como amarillo, deben ser unificados en un modelo final para intentar buscar tener un modelo objetivo que corresponde a las características geológicas en general que busque identificar propiedades presentes en todo el terreno. Como se puede ver acá, en el modelo de fase final. Con la temática de modelado de propiedades petrofísicas del capítulo 22, es necesario resaltar que estas propiedades se dan en una distribución del yacimiento en una red geológica, es decir, se modela individualmente por cada fase, y esto está combinado con un método que es el método gaussiano, que presenta dos características: un método geoestadístico que se observa el método de Kriging y el método estocástico. El método de Kriging tiene una particularidad, que el ojo de Wave está fuera del rango de influencia del grado de variabilidad de esas propiedades del yacimiento y no es adecuado para la red del fluido del yacimiento, mientras que el método estocástico presenta una gran variabilidad. Pero esto ¿por qué se da? Porque dentro del pozo presentan propiedades que no tienen todos los datos completos, y del software comienza en función, que modela aleatoriamente en función de este método, que es el geoestadístico, y presenta una variabilidad de esas propiedades durante del yacimiento, observado en este modelo petrofísico que presentan los dos, el Kriging y estocástico. Dentro de los volúmenes y clasificaciones de modelos, existen herramientas en la actualidad de geomodelados que tienen paneles de controles para el cálculo volumétrico, pero en casos simples no se modelan fases, pero hay propiedades que se pueden modelar mediante el Kriging o otras técnicas de interpolación. Por lo menos en este caso, en este modelo petrofísico en alta mar, se observan la distribución de estos contenidos minerales, ya sea el carbón de tonalidades negras, y el rango de porosidad a lo largo del yacimiento. Por eso es que las industrias están utilizando este método estocástico, porque podemos ver la variabilidad y el comportamiento a lo largo de su yacimiento. Para hablar de modelado de yacimiento estático de dinámico es necesario conocer los enfoques. El modelo estático tiene dominio en función de las propiedades geológicas, geofísicas y petrofísicas, mientras que el dinámico es en función de la ingeniería de yacimientos. La simulación del flujo es una actividad muy importante en la industria petrolera, porque se conoce la dinámica a lo largo del yacimiento. Por ejemplo, en este caso encontramos un modelo petrofísico que está influenciado por el modelo de flujo. ¿En qué consiste? Consiste en un yacimiento cubierto por aceite de tonalidad verde y está taponado por gas, el cual se va expandiendo y va afectando al yacimiento, que se observa en la figura C. Escalas de modelos dinámicos y estáticos. Para las escalas encontramos una particularidad muy importante, como es la siguiente. En las escalas de modelos dinámicos presentan unas grillas más gruesas. ¿Que nos indican esto? Que están en la parte del reservorio, que son indespreciables para el yacimiento, mientras que las propiedades de modelos estáticos presentan grillas más unidas. ¿Que persiguen ellas? Ellas persiguen características precisas o indicadores de ese comportamiento del yacimiento. Y como observamos en la siguiente imagen, que estos cambios del modelo estático a dinámico son escalas muy pequeñas, o sea, muy indespreciables, como se observan en las medidas de comportamiento estático y dinámico y sus indicadores de factores. Algo que tenemos que tener en cuenta, porque hablamos de cambios de escalas, porque inicialmente cuando hablamos que estamos en un modelo de yacimiento dinámico, su base fue estructural y su modelo fue estático. Por eso se refieren que son escalas indespreciables. La coincidencia histórica es un aspecto muy importante en los modelos
de yacimiento, ya que se observa la figura y la interacción que tienen unas a través de ellos, como lo explicaba anteriormente, de por qué esa interacción, porque ya sabemos que el estático es la base del modelo dinámico. En conclusión, el objetivo de este capítulo es presentar las características y los factores de modelado de yacimientos 3D, siendo esto una ventaja muy importante en la industria petrolera porque se pueden conocer características que no se tenían anteriormente en estos modelados en el subsuelo y conocer la incertidumbre que se daba por esas eventualidades sísmicas del pozo que son generadas a partir del subsuelo.